Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Araceli Ramírez Aldana. Soy estudiante del Seminario de Psicología Educativa Contemporánea de la Maestría en Educación en la Universidad IEXPRO, y para esta ocasión expondré acerca de la educación en la sociedad contemporánea. El propósito de esta exposición es justamente explicar los cambios que ha sufrido la escuela, la sociedad de la información y el conocimiento, sus funciones sociales y los nuevos retos que enfrenta el sistema educativo a partir de las aportaciones que nos realiza la docente e investigadora Marta García Lastra en su texto Educar en la sociedad contemporánea hacia un nuevo escenario educativo 2013. Pues bien, antes de iniciar ya de lleno con lo que es nuestra información, me parece pertinente y resultó interesante poder colocar al inicio de este trabajo una cita textual del investigador Edgar Morin, la cual dice que educar para comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa, educar para la comprensión humana es otra. Ahí se encuentra justamente la misión espiritual de la educación: enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía de la sociedad intelectual y moral de la humanidad. Bueno, pues ya en lo que refiere directamente esta perspectiva de lo que es nuestra autora, vamos a iniciar con elementos históricos que son importantes para poder comprender justamente su propuesta al respecto de esta forma de comprender a la educación en la sociedad contemporánea. Para ello habremos de situarnos en lo que fue la Revolución Industrial, la cual dentro de la lectura está marcada en 3 etapas. Por un lado, la mecanización, que refiere a cuando apareció esta máquina de vapor, la energía hidráulica y la mecanización. En su segundo momento vamos a tener la electricidad, que fue la producción de masa, cadena de montaje y electricidad. Y en su tercer momento, pero no el último, también para que esto quede aclarado, vamos a tener la informática, que fue esta introducción de la automatización y las tecnologías de la información y comunicación. Al respecto de ello, y porque me pareció un tanto destacable, quiero resaltar que este momento debe concebirse como un momento de la sociedad que nos hace ser testigos y protagonistas de un mundo de cambio constante. A esto le vamos a denominar cambio intergeneracional, según palabras de Fernández Enguita, 2001. Ok, ya dentro de estas particularidades que mencionábamos y que tendremos que estar destacando, en su primer momento nos enfocaremos en lo que es la escuela. Una vez ya visto este momento histórico de lo que fue la Revolución Industrial, vamos a entender que esta va a surgir en un momento que ha sido caracterizado por las exigencias de un nuevo tipo de sociedad. La escuela se extendió como un modelo uniforme tras la primera revolución industrial, pues esta servía de agente para poder adiestrar a las personas, toda vez que iba a emerger una vida donde el trabajo en fábrica pues era la principal situación que estaba destacando, ¿no? Dentro de esta notoriedad que se comenzaba a dar, tenemos ese elemento destacable. Según Fernández, dentro del texto de García Lastra, tenemos que la escuela va a surgir como una institución relacionada con la alfabetización de las clases privilegiadas, es decir, esta burguesía será la prioritariamente dotada de este beneficio, dejando de lado pues a estas clases de condición más baja y que a la fecha iremos viendo pues continúan siendo desfavorecidas. De acuerdo en Enguita, la escuela de cambio intergeneracional va a contar de 6 retos. Por un lado, la caducidad de la información y de los conocimientos adquiridos. Por otro, la amplitud e incertidumbre de la información. Asimismo, la sustitución del conocimiento por información, la relatividad de los conocimientos, la heterogeneidad de las demandas educativas y la educación para el ocio. Esta propuesta va a ser fundamental para el siguiente elemento que vamos a iniciar viendo, y este tiene que ver con que
Si la escuela tuviese ciertas características, ¿cómo es que tendría que ser esta escuela de la nueva sociedad? Para ello vamos a partir de este elemento 1, que es aprender a aprender. Es decir, más allá de aprender por aprender, que es como lo resalta la autora, los conocimientos más bien, dado que caducan, deben de apostar a un aprendizaje más profundo. Es decir, no se trata solamente de concebir saberes, sino de adquirir competencias. En un segundo momento vamos a encontrarnos con una educación integral, donde no bastan los saberes cognitivos, sino que hay que complementar con el desarrollo personal y emocional. Esto cada vez más visto en los nuevos planes de estudio. Entonces, esta propuesta que va generando la autora para aquellas personas que estamos inmersos en el ámbito educativo, pues nos vamos dando cuenta que si bien no están del todo ganadas, sí ha existido esta lucha por hacerlas patentes. En un tercer momento vamos a contar con una escuela democrática donde la apertura y conciencia de que existen diversas formas de saber se hace presente. Como cuarto elemento contamos con el destierro de una pedagogía unidireccional, es decir, tenemos que enfocarnos a una escuela constructiva o constructivista, donde el alumno va a estar siendo colocado al centro del aprendizaje y el docente fungirá como un facilitador en la estructuración de saberes. Contrario a la escuela tradicionalista, donde se concebía que el docente era la única persona capaz de transmitir un conocimiento y que el estudiante solamente tendría que abocarse a recibir la información, cambia completamente este panorama y de ahí emerge este punto. Tenemos ahora el quinto elemento, que es la reestructuración de saberes. Es decir, no se trata de llenar solamente de contenidos al estudiante, sino de lograr aprendizajes significativos que estén fundamentados desde su origen. Y finalmente, y es el que mayormente vemos todavía presente, es el uso de la tecnología. Con este elemento vamos a encontrar que el papel de la escuela debe de ser cada vez más definido por su capacidad de preparar el uso consciente, crítico, activo de los aparatos que acumulan la información y el conocimiento según Tedesco. ¿Por qué? Porque ante esta nueva disponibilidad de las tecnologías como herramienta, también el reto ahora es poder no apartarnos de esta capacidad crítica con la cual tienen que estar siendo formados nuestros estudiantes, porque si bien es cierto, antes de estos dispositivos llamados computadoras o celulares, ha existido una batalla constante, según nos marca la lectura, con el primer elemento que formó parte de esta categoría y que también varios de nosotros lo conocemos, puesto que es un artículo de uso común, que son las televisiones, donde éstas se han empecinado a hablar de lo negativo de la escuela, más allá de hablar de las virtuosidades que ésta pudiera tener. En la lectura nos marca cierta estadística al respecto, y que igual, si nosotros nos damos cuenta, pues es una lucha constante entre estas hegemonías que tenemos presentes en los medios masivos de comunicación. Y finalmente vamos a tener las funciones sociales de la escuela. De acuerdo a Enguita 2004, Guerrero 2007 y Deval 2001, entre otros, pueden desplegarse 4 grupos. Vamos a tener las funciones materiales o instrumentales, las funciones ideológicas, funciones sociales y funciones asistenciales. Es decir, la escuela no solamente es un ente que nos pueda dotar de saberes, sino que cumple con estos 4 elementos o 4 funciones de manera puntual. En este esquema podemos contrastar cuáles son las principales características de cada una de ellas. Por lo que refiere a las instrumentales o materiales, son aquellas que van a enfocarse a la transmisión de conocimientos. En lo que refiere a las funciones ideológicas, es esta cuestión donde podemos observar que según los regímenes políticos que existan o los partidos políticos que imperen en el momento, pues será también la forma en que seremos educados, pues son estos quienes van a estar legitimando pues las maneras particulares de la vida social. En lo que refiere a las funciones sociales, son
la forma en que los individuos son preparados para vivir en colectivo. En este elemento se van a difundir nuevos pensamientos y formas de orientar la vida, son impulsores de igualdades, pero a su vez de desigualdades. En la función asistencial nos explica la autora que la escuela se vuelve en este elemento o lugar donde vamos a estar recibiendo a los niños o adolescentes para poderles brindar un apoyo y también alejarlos de ciertos peligros que, según García Lastra, dice se enfrentan todo el tiempo estos actores sociales, ¿no? Donde es mejor estar en una escuela que formar parte de las filas de la calle. Es mejor también estar en una escuela porque el estar en ella va a retrasar ciertos enfrentamientos con la vida real. ¿Cuál es el enfrentamiento con la vida real? Pues que nos hallamos ante una cuestión de desempleo notable. En conclusión, la escuela pues continúa siendo vista como el instrumento para reducir las brechas de desigualdad. Van a existir 4 elementos al menos en lo fundamental, aquellos que tenemos la posibilidad de estar frente a grupo en cualquiera de los subsistemas existentes de nuestro país, pues vamos a comprender y a estar a favor de que busca un objetivo, y es apostar por una escuela inclusiva. Es innovadora en el sentido de que busca modificar los planes, metodologías, procesos según las necesidades del contexto, y que además este elemento está siendo presente en nuestras planeaciones de estudio, nuestras planeaciones de clase, pero que no significa que tengamos terrenos ganados, porque ante la diversificación de situaciones o de contextos, pues es complejo también el poder propiciar ciertos parámetros o procesos que nos permitan abarcar a la totalidad de nuestros alumnos. Vamos a encontrar que la escuela debe ser transformadora, es decir, siempre diferente a lo que ya conocemos, y auténtica en pro de construir también un mejor entorno. Pues de mi parte esto ha sido todo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Estas son las referencias consultadas para la elaboración de esta videoexposición y hasta luego.